La garganta del pie se extiende desde el límite inferior de la pierna hasta un plano horizontal que pasa a un través de dedo por debajo del vértice del maleolo tibial. En la región interna encontramos por delante del maleolo la vena safena e interna. En el canal retromalleolar se palpa el pulso tibial posterior. Por detrás del maleolo externo se ve la vena safena externa. Premalleolar interna hallamos a la vena safena interna. La seguimos en su recorrido por el dorso del pie con la formación del arco venoso dorsal y su anastomosis con la vena safena externa, retromalleolar externa. Descubrimos el ramo calcáneo perteneciente al nervio safeno externo y el nervio músculo cutáneo seccionado. Abordamos la región de la garganta del pie en su vista anterior. Tomamos y reclinamos el tendón del tibial anterior y del extensor propio del dedo grueso. En la profundidad, la arteria tibial anterior. Nos dirigimos hacia afuera, el tendón del extensor común de los dedos y por último, el peroneo anterior. Estos tendones discurren por correderas osteofibrosas cerradas por el ligamento anular anterior del tarso. Situados ahora en el dorso del pie, hallamos el tendón del extensor propio del dedo grueso y por fuera de él, los tendones correspondientes al extensor común de los dedos del pie. Este plano tendinoso cubre al músculo pedio. Abordando la preparación, hallamos el tendón del extensor propio del dedo grueso, el borde libre correspondiente a los tendones del extensor común de los dedos del pie. Por último, la inserción proximal del pedio. La arteria pedia se sitúa por fuera del tendón del extensor propio del dedo grueso. Para ubicarla, se toma como referencia el citado tendón, fácilmente palpable en el sujeto vivo. El segundo elemento de referencia, el borde libre del músculo pedio. Entre ambos, la arteria pedia. Situamos el tendón del extensor propio, el borde superior del pedio y descubrimos la arteria pedia y el nervio tibial anterior que la acompaña. El pulso de la arteria pedia se palpa por fuera del tendón del extensor propio del dedo gordo. En la región retromalleolar externa ubicamos sus límites, el tendón de Aquiles por detrás, el peroneo lateral corto que reclinamos y peroneo lateral largo por delante. Su contenido superficial, la vena safena externa y el nervio safeno externo. Nos dirigimos ahora al canal retromalleolar interno. Sus límites: por detrás, el tendón de Aquiles; por delante, el tendón del flexor común de los dedos y tibial posterior. Detallamos la ubicación y situación de ambos tendones. El contenido del canal retromalleolar interno está dado por el nervio tibial posterior, la arteria tibial posterior y las venas tibiales posteriores. La represión del sistema vascular de un miembro inferior fetal destaca la llegada a través de la tibial posterior de la irrigación plantar. La arteria tibial posterior, a nivel del canal calcáneo, se divide en sus ramas terminales: arteria plantar interna y arteria plantar externa, que se dirige hacia afuera en trayecto oblicuo.
La maqueta ilustra la distribución arterial de la planta del pie. La arteria tibial posterior originando la plantar interna y la arteria plantar externa que describe una curva en búsqueda del primer espacio interóseo. Los músculos de la planta del pie se hallan cubiertos superficialmente por una aponeurosis, la aponeurosis plantar media. Se extiende desde el calcáneo hasta los espacios interdigitales. La reclinamos. Hallamos el flexor corto plantar. Lo desinsertamos del calcáneo y descendemos. Abordamos de esta forma el plano vasculonervioso de la planta del pie. Reparamos la eminencia externa e interna, musculares. En la profundidad de la región plantar media, el cuadrado carnoso de Silvio. Y por debajo, el flexor común de los dedos del pie. De afuera hacia adentro, la vena, arteria y nervios plantares externos, la vena, arteria y nervio plantar interno. La arteria plantar externa describe una curva de concavidad posterior desde la base del quinto metatarsiano hasta el primer espacio interóseo, al encuentro de la arteria pedia. Abordamos la región plantar. Retiramos la aponeurosis plantar superficial para descubrir al flexor corto plantar. Lo resecamos. Situamos el paquete plantar externo. Hemos seccionado el cuadrado carnoso de Silvio que retiramos junto con el flexor común de los dedos. Descubrimos el fascículo oblicuo del abductor del dedo grueso. Lo resecamos. Exponemos de esta forma parte del arco plantar. Reclinamos los músculos del sector interno y resecamos el primer hueso metatarsiano. Queda expuesta de esta forma el arco plantar y la anastomosis que se da con la arteria pedia. En el plano profundo de la planta del pie, situamos el tendón del peroneo lateral largo, el ligamento plantar mayor, la inserción distal del tibial posterior y las fibras articulares de refuerzo. En la región retromalleolar interna incidimos la piel, seccionamos la aponeurosis superficial y por detrás del tendón del flexor común hallamos al nervio tibial posterior y al paquete vascular tibial posterior. Por delante del maleolo interno, efectuamos una sección vertical de la piel y superficialmente descubrimos la vena safena interna. En la región retromalleolar externa, por detrás del maleolo externo, con una incisión vertical, descubrimos superficialmente el nervio safeno externo y la vena safena externa. Abordamos el estudio del plano articular. Siguiendo al hueso peroné, accedemos al maleolo externo y la cápsula articular. La inserción distal del tibial anterior. En la vista externa, situamos el tendón del peroneo lateral largo, la inserción distal del peroneo lateral corto en la base del quinto metatarsiano, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento medio y por último el ligamento peroneo calcáneo, sector posterior de refuerzo de la cápsula articular. En la vista posterior, el tendón de Aquiles sobre el calcáneo,
La articulación tibio-peronea inferior, con su ligamento posterior de refuerzo, y el ligamento oblicuo posterior que refuerza la articulación del tobillo. En la cara interna, el ligamento deltoideo, con su fascículo superficial que retiramos, y en la profundidad descubrimos las fibras profundas de refuerzo de la cápsula articular. La sección parasagital del pie ubica la tibia, el astrágalo, el calcáneo, la superficie articular tibio-astragalina con el sistema sinovial replesionado. Entre el astrágalo y el calcáneo, la articulación astrágalo-calcánea con su sistema sinovial. Entre el astrágalo y el calcáneo, descubrimos el seno del tarso, en él el ligamento del seno del tarso. Los movimientos del pie con relación a la pierna son flexión dorsal o extensión, flexión plantar o flexión. Estos se producen alrededor de un eje transversal. Cuando se desplaza la parte anterior del pie hacia afuera, movimiento de abducción, y hacia adentro, aducción. El eje es vertical. Cuando la planta se dirige hacia adentro, hablamos de inversión. Y hacia afuera, el movimiento es de eversión. El eje es longitudinal. La combinación de todos estos movimientos llevan al de circunducción. La incidencia radiológica anteroposterior sitúa la línea de crecimiento de la tibia, el peroné y el astrágalo. El correlato óseo en idéntica posición en el que situamos la extremidad inferior de la tibia, el peroné y el astrágalo. En el perfil, la extremidad inferior de la tibia, la imagen superpuesta de la extremidad inferior del peroné, el astrágalo y el calcáneo, su correlato óseo, la extremidad inferior de la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Mediante técnica especial de radioimagen, centramos la atención en las articulaciones periastragalinas. En ellas el astrágalo actúa como esfera, permitiendo el resto de movimientos. En la incidencia lateral del pie situamos el calcáneo, el astrágalo, por delante de él el escafoides, el plano de las cuneas y el plano de los huesos metatarsianos. Su correlato óseo, el calcáneo, el astrágalo, su articulación con el escafoides, las cuneas y el primer hueso metatarsiano. El esqueleto del pie humano se halla constituido por 26 piezas óseas articuladas entre sí. La extremidad inferior de la tibia y peroné. En ella observamos la fosita peronea, el borde de la tibia con el maléolo tibial, la superficie articular de la tibia y la superficie articular del peroné, constituyendo una mortaja, la mortaja tibio-peronea, destinada al astrágalo. En su vista anterior, la cabeza del astrágalo,
En su cara interna, la carilla articular destinada al maléolo tibial y el cuello del astrágalo. Dirigiéndonos a su cara posterior, la cola de la polea astragalina. Por último, su cara externa con una amplia carilla articular triangular para el peroné. En la cara inferior del astrágalo, dos carillas articulares, una postero-interna y otra antero-externa, y entre ambas el seno del tarso. El pie, articulado a distancia, nos ubica en la situación del seno del tarso, las carillas articulares entre astrágalo y calcáneo y un canal óseo, seno del tarso. El calcáneo en su vista interna, una prominencia ósea, el sustentaculum tali. En toda la amplitud de su cara, el canal calcáneo. En su vista anterior, dos carillas articulares inversamente configuradas a las que presenta el astrágalo en su cara inferior y entre ambas el seno del tarso. Por delante la carilla articular destinada al cuboides. Su cara externa, amplia y plana, se relaciona con los tendones de los peroneos lateral largo y corto. Por último, su cara posterior. La impresión de la bolsa serosa del tendón de Aquiles y por debajo de ella, la superficie de inserción de dicho tendón. Resecando la cubierta compacta del calcáneo, nos encontramos con un tejido esponjoso peculiarmente distribuido. Al realizar la sección parasagital del calcáneo, apreciamos con mayor claridad la distribución del tejido esponjoso. Constituye líneas de fuerza que están destinadas a aumentar la resistencia de este hueso. Estudiemos ahora las articulaciones del tarso. El astrágalo se articula por un lado con el calcáneo, el calcáneo con el cuboides. La cabeza del astrágalo se relaciona con el escafoides. Este hueso, por su parte, se articula con tres pequeños elementos óseos, las cuneas. La vista plantar del esqueleto del pie permite apreciar su arquitectura. Entre el calcáneo por detrás, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano se establece un trípode de sustentación. El arco plantar interno, normalmente cóncavo hacia abajo, apoya la cabeza del primer metatarsiano y el calcáneo. Al vencerse el arco, se constituye el pie plano. La región del arco plantar externo, normalmente recta. La planta del pie soporta la totalidad del peso corporal. Vemos la impresión plantar y sus puntos de apoyo. Ubicación de los elementos que transcurren por la garganta del pie. Músculos del pie, inserciones, inervación y función. Elementos vasculares y nerviosos del pie. Correlación entre los elementos de la palma y de la planta. Articulaciones de la garganta del pie y del pie. Clasificación:
superficies articulares y medios de unión. Conformación de la bóveda plantar.